Bueno, continuamos en Educación al Rojo, aquí en Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390, transmitiendo desde el edificio Sergio Karakachov, octavo piso, aquí ubicado en la calle 48, entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata. Y estamos ya en un enlace telefónico con el doctor Pedro Gargalov. Realmente, bueno, su currículum es muy amplio. Lo más interesante va a ser todo lo que vamos a conversar con él. Sintetizamos su currículum comentando que es médico especialista en psiquiatría y psicología médica, asesor médico de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia en La Plata, miembro de la Red Educacional de Asociación Mundial de Psiquiatría. ¿Qué tal, doctor Pedro Gargalov? Muchas gracias por este enlace. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por dar la oportunidad de hablar, bueno, de los temas de la asociación y de lo que preocupa a los familiares de personas con enfermedades mentales severas. No, al contrario, gracias a vos por compartir el programa. ¿Y qué te parece, Pedro, si comenzamos hablando justamente un poquito acerca de la historia de esta Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia de La Plata? ¿Cuándo nace? Como un poquito la historia. Bien. Bueno, la historia de la asociación nace formalmente en el año 2001, cuando se crea. Su denominación, como bien dijiste, es Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia. Uh-huh. Y bueno, se crea entonces, como dije, en el 2001 con los integrantes que están identificados precisamente en la denominación de la asociación. Y el objetivo desde ese entonces es, está centrado en un par de puntos, ¿no? Los objetivos. Por un lado, realizar actividades entre los familiares centradas en la contención de los familiares, sobre todo los que llegan por primera vez, para compartir su problema de tener dentro del seno de la familia una persona que padece esta enfermedad, esquizofrenia. Por otro lado, el intercambio de experiencias, ¿no? Esta enseñanza que implica compartir las experiencias, tanto las positivas como las negativas, entre pares, que tiene un valor enorme, ya complementario con todo lo que los profesionales de la salud pueden hacer, pero también insustituible, ¿no? Porque qué mejor que la experiencia para uno que ha atravesado la misma situación, la misma historia, respecto de cuáles son las orientaciones que mejores resultados pueden dar. Uh-huh. Por otro lado, también en las mismas reuniones, lo que es la actividad de brindar información por parte de los profesionales que participan. Esto ya tiene un nombre técnico específico, que es psicoeducación, de la cual seguramente después charlaremos un poco. Y la última actividad, así agrupadas en contenidos, es, además de estas reuniones familiares, es hacer actividades para el público, algunas centradas específicamente en cuestiones que tienen que ver con los familiares, como por ejemplo reuniones de psicoeducación, ¿no? Que venimos haciendo en la universidad. Uh-huh. Y que también en todo caso ahora después charlaremos. Sí, y otras actividades que son ya directamente para el público general, como son las jornadas que desde el año 2001 viene haciendo la asociación para en el mes de octubre, para la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Con distintos contenidos, y el objetivo, ahí es acercar información sobre la verdadera naturaleza de las enfermedades mentales, que de alguna manera van
en dirección de la lucha contra el estigma y la discriminación asociado a la enfermedad mental, ¿no? Digamos que estas son así los propósitos, en fin, el horizonte hacia el cual apunta esta asociación, que Bien. está, bueno, como dije, integrada por familiares de personas que padecen esquizofrenia. Yo actúo en ella como asesor y de alguna manera como impulsor de su creación, dado que inicialmente la integraban familiares de personas que padecían esquizofrenia, que yo atendía en mi actividad privada, ¿no? Claro. y hospitalaria. Pedro, con tu experiencia, bueno, siempre a veces cuesta asumir las distintas enfermedades que, digamos que casi todos podemos tener o tenemos alguna enfermedad, pero en sí, ¿cómo ves vos, reitero, con tu experiencia, la aceptación de, sobre todo, además de la familia, hablo de la sociedad en su conjunto, de lo que son las enfermedades vinculadas a la salud mental? Siempre ha habido bastante prejuicio, ¿no es cierto? Que espero que esto se haya ido superando. Esto me lo podrás comentar vos con tu experiencia. Sí, sin duda. Precisamente, como había dicho previamente, las actividades dirigidas al público en general tienen como centro esta lucha contra el estigma y la discriminación asociado a las enfermedades mentales, y que podríamos centralizarlo en el concepto de que hay muchos mitos asociados a las enfermedades mentales que distan mucho de la realidad. Uh-huh. Sobre todo las enfermedades mentales más severas, ¿no? Como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, las personas que sufren depresión severa, etcétera. Pero particularmente en el caso de esquizofrenia, los mitos que más frecuentemente se le asocian es que son personas que son totalmente impredecibles, que tienen en su condición comportamientos violentos, en todos los casos de alta peligrosidad, que no pueden trabajar, que son incapaces para su autovalimiento en forma permanente, y son todos conceptos que totalmente falsos, ¿no? Porque precisamente con respecto a violencia, que es uno de los más de los más arraigados, se sabe perfectamente que, porque hay evidencias de que es más frecuente que las personas con esquizofrenia sufran de hechos de violencia por parte de terceros que a la inversa. De hecho, esto se da precisamente como lo estoy mencionando, y la violencia solamente es posible que se observe en aquellos casos donde la persona está sin tratamiento, y suele ser de una magnitud menor, no como la que se dice o se piensa en la comunidad, ¿no? También son mitos las otras cualidades que mencioné. Por ejemplo, tienen un nivel de recuperabilidad importantísimo. Siempre comentamos que en el mismo seno de la asociación existen numerosos ejemplos de hijos o hermanos de familiares que concurren ahí, que han tenido un nivel de recuperación óptimo, ¿no? Que viven solos, trabajan con la familia, solos me refiero no con la familia primaria, sino que se han casado y viven en forma independiente, trabajan, o sea, tienen una vida plena, por supuesto, continuando con el tratamiento, ¿no? Como se da en cualquier otra enfermedad crónica o persistente, como diabetes o hipertensión. Claro. Pedro, ¿y hay alguna edad promedio en la que esto se puede manifestar, o puede ser en cualquier momento de la vida? Sí, en general se sabe que la esquizofrenia suele darse
en los hombres alrededor de la adolescencia, fines de la adolescencia, primeros años de la etapa de adulto, y en las mujeres la etapa de la edad de comienzo suele ser un poco más tardía, en ocasiones llegando hasta los 30 o 30 y pico de años. Uh-huh. Precisamente su desarrollo empieza en los momentos en que, bueno, la persona empieza el nivel de educación superior o sus primeras actividades laborales, y ahí es donde, bueno, inicialmente se ve afectado, ¿no? Siendo tan importante, como vos mencionás, el tema del tratamiento, ¿no? Obviamente, reiteramos, como en cualquier enfermedad crónica, por eso volví al tema de muchos prejuicios, ¿no? En donde por ahí, digamos, la propia paciente o quizás impulsada por el grupo familiar a tener cierta negación, ¿no? El ser humano creo que tiende a negar cualquier cuestión que pueda salirse, entre comillas, de lo normal, que lo normal siempre es relativo. Y en este sentido, educar, como vos decías, justamente en poder interiorizarnos, conocer cuáles serían los primeros síntomas como para acudir a la consulta, ¿no? Y no retardar el tratamiento. Claro. Sí, hay dos cuestiones que mencionaste. Una es la importancia del tratamiento farmacológico y la otra es, cuáles son los síntomas precoces o incipientes que puedan identificar a una persona con esta enfermedad. Con respecto a las manifestaciones iniciales, por supuesto que son muy variadas de persona a persona. Siempre, uh-huh. La norma en medicina es que no hay enfermedades sino enfermos, con lo cual quiere decir que hay importantes diferencias entre las distintas personas que puedan padecer la misma enfermedad. De todas maneras, en todas de ellas hay síntomas que son bastante bien identificados, como es los cambios de comportamiento, la pérdida de intereses en las actividades habituales, y sobre todo las conductas así inusuales, ¿no? O los pensamientos o concepciones que no estaban presentes en forma previa, y que en muchas ocasiones esto posteriormente deriva en lo que se identifica como ideas delirantes, ¿no? Que son ideas, concepciones que no se ajustan a la realidad, como pueden ser ideas de persecución o ideas de poderes especiales o de daño en particular que determinadas personas quieran hacerle, ¿no? Uh-huh. Pero es cierto que también, a pesar de estar identificadas y existir un listado importante, en muchas ocasiones resulta muy difícil identificar, ¿no? Y en la mayoría de los casos el diagnóstico se hace cuando ya están presentes las manifestaciones más típicas de la enfermedad, y sobre todo cuando ésta tiene un determinado periodo de evolución, ¿no? Digamos que para hacer diagnóstico es necesario que los síntomas, no solo un determinado conjunto de síntomas esté presente, sino que además persista por un determinado tiempo, ¿no? Bien. Ahora, y el otro concepto importante que vos mencionaste era lo del tratamiento farmacológico. En el caso de la esquizofrenia es absolutamente imprescindible, ¿no? Y no sustituible para nada con ningún otro abordaje, claro. Aunque sí, desde ya complementario, ¿no? Obviamente, el tratamiento farmacológico por sí solo no es suficiente para lograr una recuperación, pero sin tratamiento farmacológico cualquier otro abordaje no va a dar, no va a traducirse en un resultado positivo. ¿Es alguna descompensación química, Pedro? Sí, sin duda que la medicación
medicación de la cual hay probada eficacia y que viene desarrollándose desde hace, casi 70 años, ¿no? Que tenemos fármacos para esta enfermedad. Buscan o pretenden resolver un determinado desequilibrio en la química cerebral que el fármaco logra restablecer. Hay distintas hipótesis que se han venido manejando desde que aparecieron los primeros fármacos, la clorpromacina, hasta la fecha actual, pero todas apuntan más o menos a un mismo grupo se llaman neurotransmisores, ¿no? Que son las sustancias que conectan neuronas entre sí, que son, dopamina y serotonina. Pero este concepto, que es bastante complejo y por ahí lleva un buen tiempo explicarlo, lo importante es que es tener presente que este desequilibrio es el que precisamente donde actúan los fármacos. Claro. Si bien no está perfectamente establecido cómo es el mecanismo íntimo final, la eficacia está en el hecho de que a través de la administración de la medicación, la sintomatología central de la enfermedad se va modificando, ¿no? Como decía, desde el inicio de los primeros fármacos a la fecha actual, el tratamiento ha evolucionado sensiblemente, ¿no? Los primeros fármacos que tenían importantísimos efectos adversos, que requerían una administración en ocasiones de 2, 3 veces por día, se llega a hoy, donde, en realidad a hoy, desde hace 20 años, la aparición de fármacos con mucho menores efectos adversos y sobre todo una línea de tratamiento mucho más novedosa, que es los tratamientos inyectables de larga acción, que precisamente está particularmente aplicado a aquellos casos donde las personas con esquizofrenia tienen persistentemente falta de conciencia de enfermedad. Ahí es donde los tratamientos inyectables resultan particularmente indicados, aunque en muchas otras condiciones, ¿no? Son medicamentos que se aplican, hay distintas formas de ellos, ¿no? Hay algunos que se aplican cada 15 días, otros cada 30 días y otros que se aplican cada 3 meses, con lo cual en muchos casos se puede llegar a un tratamiento para la esquizofrenia consistente solamente en 4 inyecciones al año. Si uno se remonta a los primeros tratamientos, y cuando yo empecé el contacto con la especialidad allá por el 70 y pico, donde se administraban 2 o 3 fármacos 3 veces por día, si multiplica todo eso, ¿no? Claro. La cantidad de fármacos a la simplificación de 4 inyecciones al año es una maravilla, ¿no? Seguro. Por supuesto, estos fármacos nuevos no son eficaces en todos los pacientes, pero en quienes lo son eficaces, que es una buena proporción, el resultado es a largo plazo tremendamente satisfactorio, ¿no? Pedro, y en esta enfermedad influye, como estabas comentando, una cuestión intrínseca del paciente, o también puede tener influencia, los modos de vida, las cuestiones del entorno, cuestiones de afuera, por así decirlo, ¿no? Circunstancias. Claro. Sí, en realidad ninguna enfermedad está, aparece por un único factor. Siempre suelen darse una presencia simultánea de un conjunto de variables, ¿no? En el caso de la esquizofrenia, no, está bien. En el caso de la esquizofrenia, los factores involucrados
involucrados en su aparición son, bueno, esencialmente genéticos, ¿no? Digamos, hay una vulnerabilidad genética que no se da necesariamente, o no se observa necesariamente en forma evidente en todos los casos, pero que suele estar presente, que, bueno, a la cual después, para que aparezcan, tienen que darse determinadas condiciones de desarrollo, si tu desarrollo es favorable, particularmente el estrés, que juega un rol muy, muy importante. Y bueno, y en estos últimos años, desafortunadamente, se suma un factor más que en ocasiones, bueno, no solo agrava la evolución, sino que hasta puede detonar su inicio, ¿no? Como son las drogas, particularmente la marihuana, ¿no? Aunque todo este conjunto de variables, cuando se da, es que, bueno, pueden precipitar la aparición de la enfermedad. Claro. Jessica. ¿Qué tal? Buen día, doctor Pedro Gargalov. Jessica lo saluda. Y bueno, quería que comente un poco cuándo nació esta organización AFE y cuál es la modalidad de trabajo. ¿Cómo se reúnen? ¿Quiénes participan? Bien, sí, muy importante, y gracias por dar la posibilidad de tratar precisamente este tema. La asociación, como dije hoy al principio, se inicia en el año 2001, aunque hubo un intento unos 2 años previos, pero esencialmente desde el año 2001 tiene personería jurídica, con todas las cuestiones al día, ¿no? De balance, un balance que no alcanza los 3 dígitos, a los 4 dígitos, pero bueno, es en definitiva digamos, todo en regla, todo lo que exige la Dirección de Personas Jurídicas para que tenga una presencia formal. Se reúne básicamente para las reuniones familiares, las hacen los primeros y tercer sábados del mes. Hoy precisamente de 10 a 12:30, 1, nos reunimos, y actualmente lo estamos haciendo en la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Plata, ahí a unos metros de Plaza Rocha. También, estas son las reuniones de los familiares, ¿no? Y también las otras actividades que hacemos son, este año lo hemos hecho los segundos viernes del mes, que son las reuniones de psicoeducación, sobre la cual, si después hay espacio y tiempo, me gustaría brindar alguna información adicional. Y después, bueno, la tercera actividad que hacemos son esas actividades grupales en los meses de octubre, relacionadas con, relacionadas con la celebración del Día Mundial de la Salud, que precisamente el año pasado la hicimos centrada en estigma y discriminación, precisamente en la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Allí el doctor Juan Carlos Martín, que es el secretario, nos ha venido dando desde hace varios años un espacio para poder reunirnos y llevar a cabo esta actividad. Y fue una actividad importantísima, asociada a toda una campaña que se hizo, una campaña identificada como numeral no etiquetes, que tuvo tanto impacto que mereció un premio a la comunicación social relacionado con organizaciones de la sociedad civil, el premio EICON, que lo recibimos en este mes de noviembre. Y bueno, en este lugar y en esta ocasión, precisamente el contenido fue relacionado con mitos y realidades acerca de las enfermedades mentales. Pero bueno, si queda tiempo o si les parece importante, podríamos charlar también sobre la cuestión de psicoeducación, ¿no? Sí, ¿qué te parece? La palabra. ¿Qué te parece, Pedro? Porque bueno, el tema es muy interesante, sin duda no lo vamos a agotar
en el programa de hoy, ¿no? Pero No. hablar el tema de educación, me parece que sería muy interesante que ya comenzaras a comentarnos, ¿no? Sí, de este concepto de psicoeducación, De que es una arista psicoeducación, importante claro, en todas las enfermedades mentales, además del tratamiento con fármacos. Sí, mira, tanto es así que, que lo estamos tratando de impulsar desde nuestra asociación y desde el vínculo que hemos empezado a hacer con alrededor de 10 asociaciones similares a AFE del país, ¿no? Y bueno, tan importante es que hoy en día en muchos países, sobre todo, bueno, tenemos mucho contacto con España, en donde se recomienda ya, por ejemplo, cuando el paciente hace la consulta, se arriba el diagnóstico de esquizofrenia y se indica el abordaje, bueno, se indica, por supuesto, el tratamiento farmacológico, se indica algún procedimiento no farmacológico, dependiendo de las características, rehabilitación, psicoterapia, lo que fuera, y la tercera parte es la psicoeducación, o sea, se deriva al paciente y a la familia a grupos de profesionales que brindan precisamente esto, y a los familiares y a los pacientes también. La cuarta intervención es involucrarse con asociaciones de familiares o de personas que padecen esquizofrenia como grupo de ayuda mutua, ¿no? Pero la psicoeducación ocupa hoy en día un rol protagónico importantísimo. Hay que pensar que quién es el que más pasa, quién es el que más tiempo pasa con la persona que tiene una enfermedad mental severa, es el familiar, y el familiar termina siendo un recurso sanitario informal que no está formado ni informado, y en la medida en que se cambie esta situación de pasar a ser un recurso formado, las posibilidades de intervención eficaz son muchísimo más altas, como en cualquier orden de la vida, ¿no? Diabetes, hipertensión, si la persona conoce en profundidad qué es lo que debe hacer para ayudar al tratamiento farmacológico, bueno, el resultado va a ser mejor, ¿no? Y acá también es lo mismo. Sí. Pedro, Sí. Hoy vos mencionabas algo que creo que es muy interesante reiterar y ahondar en que hay pacientes que obviamente pueden formar su propia familia, continuar con una vida de trabajo. Esto es importante un poco por lo que mencionábamos hoy de tanto prejuicio que hay, ¿no? En los distintos sectores, tanto de la gente que tiene que emplear a alguna persona, y bueno, ante un diagnóstico como podría ser en este caso la esquizofrenia, bueno, ya digamos que lo pueden subestimar o desechar. Eso por un lado. También por el tema de formar su propia familia y todas estas cuestiones, como también seguramente tranquilizan al propio grupo familiar, ¿no? Porque cuando se tienen enfermedades crónicas, lo primero que pensamos la familia es, bueno, ¿qué va a hacer de tal o cual persona el día que los padres o los familiares más directos no estén, o no estén en condiciones al menos de colaborar con la situación? Claro, sí, precisamente vos decís lo que es clave, y que por supuesto todos los familiares se plantean, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestro ser querido que padece la enfermedad cuando nosotros no estemos, ¿no? Y obviamente que este planteo y esta inquietud es una de las más angustiantes. Y bueno, la respuesta a esto está esencialmente en que hoy en día existen los recursos terapéuticos dentro de las líneas que hoy mencioné, como para sostener claramente
que la posibilidad de una recuperación y una vida plena es posible. Por supuesto, con distintos grados de acuerdo a la severidad y al curso de la enfermedad, pero que la recuperación es posible, y es posible, y precisamente siempre ponemos por delante este ejemplo, ¿no? Recuerdo que esto hasta incluso en los ámbitos de la misma formación médica, ¿no? Por ejemplo, desde el año pasado, y bueno, vamos a amplificarlo el año que viene, vamos a incorporar el tema de la psicoeducación en la formación de grado de los médicos, ¿no? En la cátedra de psiquiatría. La idea es, que digamos, se incorpore este concepto de psicoeducación, pero que va a ser brindado no solo por, obviamente, algún integrante, algún profesional médico, sino también con participación de los familiares, o sea, los mismos familiares como docentes, ¿no? Claro. Que participen en el proceso de formación del profesional médico, mostrándole cuál es en la práctica, con su propia experiencia, el nivel de recuperabilidad que existe y que hay que hacer para que eso ocurra, ¿no? De hecho, tengo presente y recuerdo, por ejemplo, un hecho importantísimo. Hay una universidad en San Pablo donde en la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina, la materia esquizofrenia, el tema de esquizofrenia en la cátedra de psiquiatría, el docente que la enseña es una persona con esquizofrenia que ha logrado un nivel de recuperación y que, bueno, ya tenía las aptitudes y el conocimiento como para ser docente, ¿no? Claro. O sea que sí, esto es así, pero claro, a veces no es comprendido, y precisamente lo que vos mencionabas de cómo impacta en el ámbito laboral, ¿no? Seguro. La percepción de que la persona que padece esquizofrenia no es capaz en todo momento de su vida como para tener un trabajo digno, sostenido, etcétera, es totalmente falsa. De hecho, para determinado tipo de trabajos, que también eso es importante tenerlo presente, las personas con esquizofrenia son los trabajadores ideales, ¿no? Por el alto compromiso que tienen con la tarea que llevan adelante. En este sentido, Pedro, ¿hay alguna legislación al respecto, como existe con algún otro tipo de enfermedades en cuanto al cupo a incorporar? Sí, precisamente hay una ley que no está plenamente puesta en vigencia en la práctica, que establece un cupo de un 4% para las personas con ciertas discapacidades. Sí. Obviamente se refiere no solo a discapacidades mentales, sino también de otra naturaleza. Uh-huh. Pero sí, es tan importante esta área y este tema que vos sacaste que ya lo tenemos incorporado como una de las prioridades para desarrollar el año que viene, ¿no? Claro. Desarrollar así actividades dirigidas a la comunidad y a concientizar a la comunidad, porque bueno, sabemos que en la medida en que la sociedad conoce el problema, eso puede impactar en las decisiones políticas, de hacer presente la necesidad de contemplar esto, porque sin lugar a dudas la posibilidad de tener un trabajo gratifica y dignifica, o sea, lo sabemos bien, absolutamente en todos los casos, pero en particular en una población tan vulnerable como las personas que padecen esquizofrenia, que han logrado su recuperación y que puedan tener un trabajo, es una variable que con seguridad apunta y ayuda a una recuperación más plena, ¿no? Sin lugar a dudas. Pedro, bueno, como decíamos, el tema es más que interesante, sí, es muy importante difundirlo, la educación y que la comunidad todas podamos conocer más de esto,
que el tiempo en radio, bueno, ha volado, ¿no? Sí. Nos queda un minuto de programa y muchos temas en carpeta, pero bueno, además de agradecerte y realmente en la medida que vos puedas seguir en contacto como para difundir tantos temas que nos han quedado y sin duda tenés vos también para comentar. En este minuto que nos queda, ¿podemos dar algún lugar de contacto para familiares que quisieran contactarse con la asociación? Sí. Bueno, en verdad me tomás un poco de sorpresa, pero en el sentido de que no tengo actualmente otro teléfono de los otros miembros, pero bueno, pero está el mío, que ningún problema en que te des el teléfono móvil. Sí. Es uno de los referentes. De todas maneras, para contacto, la vía más práctica hoy en día es a través de las redes sociales. Perfecto. Y precisamente en Facebook la asociación tiene su espacio y hay que buscar en Facebook AAFE o poner Asociación de Ayuda de Familiares de Personas con Esquizofrenia en Facebook y aparece esta página. Perfecto. Y también tenemos una página, bueno, que ya es más estática, que es www.aafe.org.ar. Pero bueno, estas son las vías de comunicación y seguramente el año próximo nos encontraremos en algún otro programa en el cual también considero que es muy importante que puedan participar los familiares, ¿no? Para que ellos mismos sean quienes den los testimonios de lo que significa el impacto, la recuperación y bueno, las distintas vías de abordaje y cómo ayuda la psicoeducación en ellos, ¿no? En cuanto a mejorar sus habilidades para el afrontamiento y la convivencia diaria con la persona con una enfermedad mental, ¿no? Perfecto, sin duda lo vamos a hacer, Pedro, así que te agradecemos muchísimo el contacto y nos vamos a volver a reencontrar el año próximo. Bien. Gracias. Bueno, gracias, hasta pronto. Muy amable. Bueno, buenos días, hasta luego. Bueno, Jessica, realmente muy interesante, nos quedaron muchísimos temas en carpeta. Estábamos dialogando con el doctor Pedro Gargolov, quien es médico especialista en psiquiatría y psicología médica, asesor médico de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia de La Plata y miembro de la Red Educacional de Asociación Mundial de Psiquiatría.